¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Hermoso tiempo de alabanza y de adoración al Señor. Y vamos a seguir adorando al Señor, pero en este caso a través de la palabra de Dios. Les invito a abrir ahí en San Lucas capítulo 6. Seguimos con este capítulo. Y voy a dejar para el que siga las bienaventuranzas. No quería entrar en ese tema. Pero quisiera que leamos desde el verso 12 al 16, la continuación de la experiencia del hombre de la mano seca. Y dice así el verso 12. Nos está hablando, como dice allí, titulan las Biblias, la elección de los 12 apóstoles. Y dicen, aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Se está hablando del Señor Jesucristo. Sería para hacer un hermoso estudio y los desafíos de cómo hacía el Señor para orar, cómo oraba, ¿no? Y cuánto tiempo oraba. Es maravilloso pensar que nos asombra la persona del Señor Jesús, sus milagros, cuando echaba fuera demonios, las cosas maravillosas que hacía. Pero todo eso era producto de lo que no veíamos, de lo que la gente no veía. Era producto de horas y horas en la presencia de Dios. Cuanto más tiempo pasamos en la presencia de Dios, cuanto más tiempo estamos en contacto con Dios, lo demás se manifiesta automáticamente. Y muchas veces lo que la gente se admiraba de Jesucristo, sus palabras, su conocimiento, su sabiduría, sus milagros, sus hechos sobrenaturales, era nada más y nada menos que el producto de lo que no veían, ¿no? Su tiempo de oración. Dice aquí que en aquellos días se fue al monte a orar. Era algo que era costumbre en él, estar con su padre. Y pasó toda la noche orando. No sé si vos pasaste toda la noche orando alguna vez. Yo no sé si no me dormiría, pero cuesta. Pero el Señor pasó toda la noche orando. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Entre sus discípulos escogió a 12. A los cuales también llamó apóstoles, a Simón, a quien llamó a Pedro, a Andrés, a su hermano Jacobo, y Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermanos de Jacobo, y Judas, Iscariote, que llegó a ser el traidor, el que le entregó. Vamos al Evangelio según San Marcos por un minuto, después volveremos aquí en el capítulo 1. Dice lo siguiente. Capítulo 1, verso 16. Dice, Jesús llama a 4 pescadores. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y os haré y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Vamos al capítulo 3 en este caso. Capítulo 3, verso 13. Perdónenme, pero hoy ando con tos. Capítulo 13. Versículo 13, capítulo 3 de Marcos. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios, etcétera, etcétera. Yo quisiera que esta noche hablemos del discipulado. Hablemos de lo que es ser justamente discípulos del Señor. Y quisiera que hablemos de 3 aspectos en particular sobre esto, que vemos en estos textos que vimos que se podría hablar muchísimo tiempo, hacer toda una serie sobre esto. Pero quisiera que en primer lugar veamos los componentes del llamado al discipulado. En segundo lugar, los componentes de la respuesta al discipulado. Y por último, los componentes que todo discípulo tiene que tener. En primer lugar, los componentes del llamado. Si ustedes se fijaron, dice que el Señor Jesucristo se paseaba allí por Galilea, cerca del mar, y dice que vio. ¿A quién vio? A esos pescadores que luego serían sus apóstoles, serían sus discípulos, y los llamaría apóstoles.
Yo me imagino ese día que abrió un montón de barcas. Piensen en el puerto de Mar del Plata, aquellos que han ido, las barquitas naranjas, todos llegando con sus productos del mar, y habría una cantidad de gente que va, que viene, que carga los cajones y demás. Pero de toda esa gente el Señor vio y eligió a 4 personas. En este caso, miró muy particularmente y llamó a estos. Y el primer componente del llamado de parte del Señor a nosotros, al discipulado, está en la palabra vio. Y esto también sería para profundizar mucho, porque ¿cómo ve el Señor a las personas? Algo hablamos, iba a decir la clase pasada, yo estoy acostumbrado el jueves pasado, la reunión pasada, algo hablamos de esto. Y dijimos que el Señor tenía una forma muy particular de ver a la gente y sus necesidades. Pero en este caso, la mirada del Señor fue una mirada selectiva. De todos, eligió a Pedro, eligió a Juan, eligió a Andrés. Ahora, ¿cómo te vio el Señor? ¿Cómo nos vio el Señor? La mirada del Señor para cada uno de nosotros ha sido diferente. En diferentes momentos de la vida, en diferentes circunstancias, con diferentes necesidades. Cuando quizás nosotros no considerábamos a Dios en nuestra vida, Él nos vio. Y venía quizás pasando y nos vio. Yo les soy sincero, no sé qué vio en mí, pero quizás no vio nada bueno. Pero el Señor me miró. Me miró para que sea su discípulo. Y es ese secreto que tiene la mirada del Señor que la distinguen de la mirada de cualquier ser humano. No quisiera ampliar mucho más esto, después pueden analizarlo particularmente. Pero la pregunta en este punto y la reflexión es cómo veía el Señor, cómo miró selectivamente y qué vio en vos y qué vio en mí para llamarnos al ministerio, para que formemos parte de su grupo de discípulos. En segundo lugar, el segundo componente del llamado es la iniciativa. Si ustedes conocen algo del judaísmo, nunca un rabí, un maestro, iba a buscar a sus discípulos. Lo que hacían los discípulos que pretendían ser discípulos, golpeaban la puerta del maestro. Le decían, hola, don Gamaliel, ¿cómo le va? Y le decía, ¿puedo ser su discípulo? ¿Puedo aprender de usted? Y a veces había un cupo como para recibirlo o a veces no. A veces se tenían que ir frustrados. Ahora, es curioso que acá el maestro de maestros sale a buscar a sus discípulos. Completamente distinto de lo que haría un maestro del pueblo judío o del pueblo israelita. Y también acá nos muestra esa iniciativa permanente del Señor en acercarse, del Señor en enseñarnos, del Señor en ministrarnos, del Señor en trabajar en nuestra vida como cualquier maestro lo quiere hacer con sus discípulos. El Señor dijo cosas mayores que estas harás. El Señor invirtió tiempo en estas 12 personas. Vivieron con ellos, compartieron con ellos. Qué maravilloso este concepto del discipulado que va mucho más allá de las 8, 9 o 10 pasos que a veces hacemos con la gente. El discipulado implica una transmisión de vida, es vivir con la persona, transmitirle la vida de Dios. Y es lo que hizo el Señor Jesucristo. Primeramente vio, después tomó la iniciativa de acercarse. Vengan, síganme, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Empezó el trabajo y la tarea de discipulado en la vida de estas personas, cosa esencial en la iglesia. En tercer lugar, el tercer componente de este llamado es la urgencia. Dice que enseguida dejaron sus redes y le siguieron. No fue algo que tuvieron que meditar, no fue algo que tuvieron que analizar. El Señor los llamó, el Señor les dijo, este es el momento, es ahora. Y si algo decimos siempre cuando predicamos el Evangelio, cuando llamamos a las personas a ser discípulos de Cristo, no dejes pasar el momento, no sabés qué va a pasar el próximo minuto. El llamado del Señor es hoy, ahora y en este momento. Aquellos que no tienen a Cristo, muchos por no aprovechar la oportunidad y el momento adecuado, han perdido la posibilidad de salvarse. Pero también, hermano, hermana, el Señor nos desafía permanentemente como discípulos de Cristo. No quiere el Señor
que seamos igual a lo que fuimos antes, o lo que fuimos la semana pasada, el mes anterior, así. Y cuanto más responsabilidades asumo en la obra del Señor, el Señor se encarga de sumarme muchas más. ¿Me entienden la idea? No es al revés. Cuanto más me entrego al Señor, cuanto más responsabilidad muestro hacia su obra, hacia sus negocios, más todavía Él me lleva a comprometerme y amplía mi campo de acción. Por eso no sea que el Señor te puede estar llamando este año en tu vida, pero te está llamando ahora. No dejes pasar el momento. Quizás el Señor te está llamando a nuevos ministerios, a comprometerte más en la obra, a priorizar, a volver a hacer un análisis de tu vida y decir qué cosas son importantes, qué cosas son aquellas que tengo que priorizar en mi vida para poder tener una vida cristiana equilibrada, y dónde queda el Señor, su servicio, la tarea que tengo que desarrollar, el ejercicio de mis dones dentro de la iglesia de Cristo, en ese orden de prioridades. Componentes del llamado, vio una mirada selectiva del Señor. Iniciativa, se acercó, llamó a sus discípulos. Y por último, urgencia. Era categórico, era el momento oportuno, no se podía dilatar. Y dice que ellos dejaron todo y fueron detrás del Señor. La palabra poderosa de Dios es la que crea a los discípulos. La palabra poderosa de Dios es aquella que produce transformación. La palabra de Dios fue tan poderosa que cuando los llamó no pudieron resistirse. En segundo lugar, los componentes de la respuesta. Vimos ya los componentes del llamado y el primer componente esencial de la respuesta de todo discípulo a seguir al Señor es la fe. Es la fe. Ellos confiaron. Cuando habla Hebreos 11 de esa galería de la fe, habla de Abraham. Y es muy curioso, siempre me llamó la atención porque agrega allí que justamente fue obediente al llamado de Dios, dice, sin saber a dónde iría. Sin saber a dónde irían. ¿Se acuerdan de esa frase? Sin saber a dónde iría. La fe no es una aventura como algunos piensan. Lo he escuchado mucho esto, la aventura de la fe. No. Que yo no sepa dónde Dios me va a llevar es una cosa. Ahora, que yo entre en una aventura de fe, me tire al vacío a ver qué pasa, no es así. La fe se basa sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios es aquella que nos va marcando el camino para que nuestra fe, acompañado de la palabra de Dios, vaya dando los pasos adecuados. El Señor siempre te va a indicar el camino, siempre te va a llamar y te va a marcar. Vos tenés que tener fe, ¿en qué? En la palabra de Dios. El Señor te dice, anda para allá, miren, un chiche. Anda para allá, tenés que ir para allá. Si te dice, anda para el otro lado, no le vas a decir, no, Señor, para allá no me conviene más. No, tenés que ir para allá. La primera condición del discipulado y la primera respuesta tiene que ser fe. ¿Qué sabía esta gente a dónde les conduciría la decisión que tomaron? Era muy disruptiva. Dejar sus barcas, dejar sus redes, dejar su trabajo, dejar sus familias y empezar a seguir ¿a quién? Aquel Mesías que poderosamente con su palabra fue tan poderosa en el Espíritu Santo que les llevó a tomar esta decisión de fe. No piden explicaciones, tan solo siguen. Qué diferente a nosotros muchas veces, ¿no? Nuestra fe, ¿sobre qué está basada? ¿Sobre nuestras emociones? O como dicen algunos, salimos a la aventura de la fe. La fe no es aventura, la fe no es emociones. La fe es una convicción clara que Dios nos guía a través de su palabra. ¿A dónde? A veces no lo sabemos. Yo sé dónde estoy, el ministerio que estoy haciendo, pero por la gracia de Dios no sé qué va a pasar mañana. No sé si me llevará a dejar el pastorado, no sé si me llevará a la obra misionera, no sé. Hasta acá seguí lo que Él me dijo, el camino que Él me marcó. Pero ese es el componente que Dios necesita de cada uno de nosotros. Una fe absoluta. Si Dios te está llamando a un ministerio, a un cambio en tu vida, a avanzar en el camino, no solo en lo que concierne a la vida ministerial, sino aún en la vida personal.
una carrera, un nuevo emprendimiento, aquellas cosas que el Señor te pueda estar llamando, si la palabra de Dios te lo indica, orá, clamá a Dios, Señor, quiero ver claro el camino, mostrámelo, y el Señor te lo muestra, a través de las circunstancias, a través de la palabra, pero tenés que tener fe. Tenés que dar el paso de fe y empezar a caminar. Primer componente de la respuesta, fe. Segundo, desprendimiento. El que no está dispuesto a dejar, no está dispuesto a seguir. Si algo hay claro en la vida del discípulo, de todos nosotros, es que permanentemente Dios nos lleva a dejar. Yo diría que casi es una vida de dejar, porque permanentemente cuanto más nos acercamos al Señor, hay cosas que van perdiendo valor en nuestra vida. Y cosas que antes nos atrapaban, nos seducían, nos detenían, las vamos dejando en el camino. ¿Por qué? Porque nos vamos acercando al Señor. Dice que al instante le siguieron. El que no está dispuesto a dejar, nunca va a poder ser un buen seguidor del Señor. Permanentemente dejar. Te tenés que replantear qué cosas están impidiendo que estés siguiendo al Señor. ¿De qué cosas me tengo que desprender como discípulo de Cristo para poder cumplir sus propósitos, su voluntad? Y yo te aseguro que constantemente, yo lo evalúo siempre, yo evalúo la iglesia, me paso evaluando todo, soy un evaluador compulsivo, pero lo evalúo en mi vida y digo, a veces hago este trabajo, ¿no? Que se los recomiendo. Cuando uno quiere cambiar en algo, supónganse una semana, y hay tres frases que no son invento mío, son de los estoicos, ¿no? Pero los estoicos decían así: en primer lugar, ¿qué cosas estoy haciendo mal? ¿O qué cosas hice mal hoy? ¿Qué cosas hice bien hoy? ¿Y qué cosas tengo que cambiar para hacer bien lo que hice mal? Y es muy simple, porque si vos ves que hoy fuiste, no sé, caíste en un ataque de ira, mañana caes en un ataque de ira, pasado caes en un ataque de ira, es porque evidentemente hay algo que tenés que trabajar tu ira. ¿Qué cosas hice bien? Bueno, profundizarlas, pero ¿qué cosas tenés que cambiar para poder hacer bien lo que venías haciendo mal? Porque permanentemente tenemos que evaluarnos y permanentemente tenemos que dejar cosas en el camino. El hecho de estar crucificado con Cristo y crucificarme con Cristo no es un hecho instantáneo, automático y por siempre. No, es constante, es progresivo. Cada día yo tengo que agarrar martillito, los clavo y a ver qué tenemos para clavar hoy. ¡Pum! Y lo clavo. Y en la medida que más cosas clavemos, más el carácter de Cristo se va a formar en nosotros, que es nuestro objetivo final. Componente de la respuesta, fe, tenemos que creer. Desprendimiento, hay que dejar, siempre tenemos que dejar. ¿Qué tengo que dejar? En tercer lugar, seguimiento. Y el acento está en el seguir. Creo que algo que define al discípulo es ser un seguidor de Cristo. Tenemos que entender que el discípulo de Cristo no es alguien que ha perdido algo, sino es alguien que ha ganado y que ha ganado a Cristo. Cuando nosotros entendemos que todo aquello que nosotros podamos dejar en el camino, todo aquello que hayamos perdido, lo hemos hecho para ganar algo mejor. Tenemos el apóstol Pablo, ¿se acuerdan que dijo, todo lo doy por pérdida? Pablo era un capo, tenía una formación universitaria, académica, era fariseo de los fariseos, conocedor de la ley, tenía todos los títulos. Ahora dice, todos esos títulos para mí no sirven de nada, en absoluto. ¿Con tal de qué? De seguir al Señor, de conocer a Cristo. Ese debe ser nuestro objetivo, esa debe ser nuestra prioridad. Dice allí en Filipenses 3:8, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido, ¿cuánto? Dice, todo, lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Y tenemos que entender que el seguir a Cristo, el ser su discípulo, no es aceptar una nueva doctrina,
no es seguir una religión, sino es adoptar un estilo de vida. La vida del cristiano, la vida de Cristo. No son dogmas, es vida. Yo tengo que vivir a Cristo y vivir en Cristo. El que sigue a Cristo tiene que obedecerle sin cuestionar. Un escritor, un teólogo, Schweitzer, dijo lo siguiente: el seguimiento, pues, no es una decisión ética, autónoma y una aceptación intelectual de doctrinas, sino que concretamente es un nuevo hacer y un nuevo pensar que emerge del mismo evento de la gracia. Es el producto de la gracia de Dios en nosotros, que nos lleva a seguir a Cristo, que nos lleva a que Él nos ponga en el ministerio. Por eso cada uno de nosotros, como seguidores de Cristo, tenemos que inspirarnos en sus criterios, en sus posturas, defender sus valores, asumir sus pensamientos, en definitiva imitar el perfil y el modelo de Cristo que debemos de copiar. En cuarto lugar, en estos componentes, hay uno que es muy interesante, que es el dejarse hacer. Dejarse hacer. El Señor le dijo: ustedes síganme, sean mis discípulos, y yo voy a hacer, os haré pescadores de hombres. El que está involucrado, aquel que comenzó la obra en nosotros y que la va a perfeccionar, es el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Tiene una acción activa en nuestra vida. Quizás es el concepto que tenemos del barro en las manos del alfarero, allí en Jeremías. Es ese barro que somos cada uno de nosotros, puestos en la mano de Dios, y que dejamos que Él nos moldee a su imagen y semejanza, y que vaya trabajando el carácter de Cristo en nuestra vida. Pero no depende de nosotros. Nosotros no nos podemos hacer a lo que Dios quiera. Es Él el que nos va a hacer. Y eso me da tranquilidad. Y eso me da mucha paz. Porque el trabajo es de Él. Yo tengo que estar dispuesto a poner el material en sus manos. Y el material es esto que está acá, que es bastante... Pero bueno, es lo que hay. Entonces, bueno, Señor, acá está. Sé con lo que hay algo que valga la pena. Sigue trabajando, le digo. Así que bueno, venía en el auto y me acordé de esto, cosa de viejo. Los que conozcan esto, ya saben que seguro que están tomando pastillas para la presión, pastillas para el colesterol, bueno, y otras pastillas más para la memoria también. ¿Se acuerdan esa historia del viejo violín? Los más jóvenes no, ¿viste? O sea, bueno, no voy a pedir que levanten la mano los que se acuerdan, pero creo que es muy acorde con esto. Dice que había un lugar de remate y había un viejo violín ahí medio llenado de polvos. ¿Se acuerda la historia? Los que se acuerdan. Como dice Mirta, como el público se renueva, la renovamos. Y nadie daba 2 mangos por ese violín. Y estaba allí. Cuando viene el remate, dice el rematador: bueno, vamos a tratar de venderlo. Algo nos van a dar. No sé cuánto por esto, pero mientras que alguien nos dé algo... Bueno, lo limpiaron, no sé qué, lo pusieron ahí en la subasta. Cuando sale a subasta, lo miraron y dijeron: esto no vale nada. Y nadie ofrecía nada. ¿Y se acuerdan cómo sigue la historia? Dice que entre la gente que estaba allí va una persona que se dirige hasta adelante. Dice: ¿me presta el violín? ¿Puedo? Sí, tomalo, total. Y dice que empezó a tocar el violín. Y dice que fue algo tan impresionante y la música que brotaba de ese violín, que empezaron la subasta empezó a crecer. Y dice: yo doy 1.000, yo doy 2.000, yo doy 10.000. Y estaba asombrado el rematador, porque de algo que nadie daba nada, de repente estaba la puja subiendo, subiendo, subiendo. Y cuando le pregunta a este hombre quién era, dice: yo soy el que lo hice, yo soy el luthier. Y es así en tu vida y en la mía como discípulos de Cristo. Quizás para el mundo no valgamos nada. Quizás para los que nos rodean no valgamos nada. Quizás para vos mismo, erróneamente pensás que no vales nada. Pero cuando nos acercamos a Cristo, por su gracia, tomamos un valor increíble, inimaginable, asombroso, fuera de todo pensamiento humano, porque es la obra de Dios en tu vida y en la mía. Y es la forma de operar del Señor, ¿no? Toma lo vil, lo despreciado del mundo, lo que no vale nada, y lo transforma en una cosa gloriosa.
Y gracias a Dios que sigue trabajando en mí y tiene que seguir ajustando las cuerdas porque cada tanto sale una música media que daña los oídos. Pero es el valor de aquel que trabaja en nuestras vidas. Por eso tenemos que poner nuestra vida en las manos del Maestro. Tenemos que dar gracias por su gracia que operó en nosotros. Pero tenemos que pensar también y dejarnos hacer, dejarnos que Él saque de nosotros la melodía más hermosa. Y yo les garantizo que lo van a hacer. Pensá que sos muy importante para Dios, pensá que vales mucho para Dios y que Dios tiene cosas grandes para tu vida. No sé, veo muchos chicos jóvenes y la juventud lleva a los sueños, ¿no? Bueno, dice que algunos, se dice que cuando perdemos la capacidad de soñar, porque hemos perdido la capacidad de vivir, ¿no? Pero y los sueños son, me gustaría hacer esto, hacer el otro, viajar, tener una profesión o un negocio, o conocer un rubio de ojos celestes, o yo qué sé, cada uno sueña lo que quiera. Pero yo te digo, todo sueño que vos puedas tener como anhelo de tu vida, la palabra de Dios me dice que el propósito, los proyectos y los sueños de Dios para vos son muchísimo mayores que todo lo que vos puedas estar imaginando. Por eso tengo que dejarme hacer, por eso me tengo que entregar en las manos del Señor, para hacer algo maravilloso. Tercer lugar, componentes del discipulado. ¿Cuáles son estos componentes del discipulado, estas características del discipulado? En primer lugar, eran personas comunes. Eran personas como cualquier persona que se arrepiente de sus pecados, cree en el Señor Jesús como Salvador, pone su vida en sus manos, es un discípulo. Y puede ser cualquiera. Ahora, si nosotros nos fijamos en la lista que leímos allí en Lucas, eran totalmente personas disímiles. Eran personas comunes, no eran personas de la alta alcurnia, sacerdotes, autoridades políticas, no. Era gente común. Quizás porque era más receptiva al Evangelio de Jesucristo. Pero en primer lugar, Dios elige personas comunes. En segundo lugar, en estos componentes del discipulado, nos llama a sus discípulos en los lugares más insólitos. ¿Recuerdan? Estaban pescando y el Señor los llamó. Había uno arriba de un árbol. El Señor lo miró y lo hizo bajar y lo llamó para ser su discípulo. Había uno sentado como traicionero de su pueblo, recaudando para el Imperio Romano. Le dijo, vení, vamos. Y así cada uno el Señor fue llamando en los lugares más extraños o insólitos. No los llamó en una conferencia de avivamiento espiritual, no los llamó en un descenso del Espíritu Santo en cuotas, no, nada de eso. Los llamó en su trabajo, los llamó en la calle, los llamó en los lugares más insólitos. Y es maravilloso esto, porque Dios llama a las personas en lugares que nosotros nunca hubiéramos pensado. Podríamos agregar mucho más de esto, pero no quiero robarles más tiempo. En tercer lugar, dice, los haré pescadores de hombres. Y allí vemos el poder transformador del Señor, de pescadores de peces a pescadores de hombre. El Señor dice que en su mirada selectiva vio un Pedro, vio un Andrés, y yo no sé cómo los verían los demás, quizás como te dije antes, cada cual puede ser que te viera de una forma distinta, pero el Señor vio en cada uno de ellos lo que iba a pasar en sus vidas luego de que Él los discipule. Y creo que esto es maravilloso. El Señor, cuando llama a una persona, llama a personas que nosotros seguro no llamaríamos. Si hubiéramos tenido que elegir 12 personas, 12 discípulos, para que continúen la obra del Señor, no hubiéramos llamado a estos. Quizás hubiéramos llamado a alguno que tenga algún conocimiento en teología, otro que por ahí maneje muy bien la alabanza, otro que sea evangelista. No, el Señor llamó personas, un celote que lo único que quería era una revolución y matar cuanto romano había por ahí,
un traidor como Judas, otro traidor como Mateo, personas que estaban permanentemente en conflicto entre ellos, los hijos del trueno. Gente conflictiva, ¿no? Cuando decimos, a veces cuando aprendemos, ¿cómo está el personaje? Es especial. Cuando te dicen es especial, es jorobado el tema, ¿viste? Le digo, mira, se acercó tal hermano, mira, ese hermano es especial. Digo, entonces tengo que tener cuidado. Bueno, no sé si es especial para bien o especial para mal. Pero cuando dicen especial es porque no es especial, ¿viste? No es un sándwich de jamón y queso, es otra cosa. Bueno, muy bien. Entonces, creo que es muy interesante este concepto del Señor en el llamado, ¿no? Y los componentes del discipulado. Él mira no lo que miro yo, sino lo que va a hacer. Cuando Dios te llamó, yo no sé cómo estabas vos, pero ¿sabés que estaba mirando el Señor? No al Carlitos que llamó a los 12 años. A los 12 años, ¿qué me tendría yo para la vida por delante? Sino llamó al Carlitos que él sabía lo que iba a pasar cuando él empezara a trabajar en su vida a través de los años y dónde lo iba a llevar. Y estoy seguro que a los 12 años nunca pensé, ni a los 14 ni a los 20, que iba a estar hoy en el lugar que estoy y teniendo las responsabilidades que tengo. Y hace unos cuantos años atrás tampoco. Y ahora me quiero jubilar. Es maravilloso cómo actúa el Señor, ¿no? Aún en medio de desgracias físicas. Hay una chica en la iglesia que tiene fibromialgia, tiene muchos problemas de salud. Ella estudia, trabaja, conoció al Señor. Son de esas personas que se aferró y se refugió en el Señor, ¿no? Yo estaba pensando el otro día, por ahí en lugar de quejarme tanto por mis dolores, por las cosas que me pasan, como muchos hacen, hay gente que se victimiza, no sé si ustedes lo vieron. Tienen razón a veces, ¿no? Tienen argumento para victimizarse. Y yo pienso, en lugar de victimizarse tanto, ¿por qué no te empezás a plantear qué puede hacer el Señor con aquello con lo que vos te victimizás? Aquellas cosas que quizás no entendemos por qué pasaron y por qué pasan. Pero ¿no será que Dios las permite para que vos puedas utilizar eso para bendición de otros? Tus dolores, tus fracasos, tus enfermedades. Es decir, ¿cómo yo, a pesar de esta prueba que estoy viviendo, quizás de este problema congénito o este problema heredado, cómo puedo servir a otras personas? ¿Cómo puedo ser usado por Dios con esto para servir a otros? Y dejarme hacer, entregarme en las manos de Dios. Y yo les aseguro que el Señor nos va a hacer pescadores de hombres, va a ser personas, como pasó y nos relata Hechos, ¿no? Aquellos que trastornaron el mundo. Y el Señor puede ayudarnos para esto. Pero quizás tengo que quejarme más, aceptar quizás lo inaceptable humanamente y entregarme en las manos de Dios para que Él me tome como esos panes y esos peces y haga un milagro en mi vida. Recuerden el caso que hoy traje casos conocidos, el de Johnny, la chica esa, la atleta. Bueno, Johnny hoy es conocida en todo el mundo. ¿Por qué? Porque utilizó su desgracia. En lugar de encerrarse, de afligirse, de quejarse, para ver cómo a través de eso que le pasó, esa desgracia, poder bendecir a los demás. Y miren si fue de bendición. Y por último, seguidores de Cristo dentro de estos componentes al discipulado. Recorrer su camino, continuar su proyecto, cumplir su misión. Así como el Padre me envió, yo los envío. ¿Saben por qué Cristo está presente en este momento aquí en el planeta Tierra? ¿Por qué el mensaje de Dios está presente? ¿Por qué la misión de Cristo continúa? Porque estás vos y estoy yo. Porque está la iglesia. El Señor no bajó ángeles para hacer este trabajo. Le dijo a ustedes, vayan, sigan lo que yo empecé. Y mientras que la iglesia, mientras que vos y yo estemos en este mundo, tenemos esta responsabilidad. Porque somos seguidores de Cristo. Y porque los demás deben ver en nosotros personas que continúan la tarea del Maestro. Como en Antioquía, que llamaron cristianos
a los creyentes por primera vez. Y no fue un título dado por ellos mismos, sino por aquellos que los rodeaban, porque veían en ellos reflejada la obra y la misión de Jesucristo. Ahora, ¿qué ven la gente en vos? ¿Ve un seguidor del Señor con tus actos, con tus palabras, con tus actitudes? ¿Qué está viendo? El discípulo del Señor se tiene que mostrar como tal. Tiene que la gente darse cuenta que vos sos un discípulo del Señor. Tiene que darse cuenta que sos un seguidor de Cristo. Y tenemos que estar dispuestos a continuar la misión. Porque si la iglesia se calla, Dios se calla. Si la iglesia habla, Dios habla. Si la iglesia denuncia el pecado, Dios está denunciando el pecado. Es la labor profética de la iglesia. Los profetas de hoy en día son aquellos, nosotros, vos, yo, que entregamos la palabra de Dios y que a lo bueno le decimos bueno y a lo malo le decimos malo. Hacemos escuchar la voz de Dios a un mundo que no quiere escucharlo, con el precio que a veces eso significa. Así que recordá estos puntos que hemos en esta noche brevemente tratado, que nos podíamos haber detenido mucho más. Pero pensá, analizá tu vida como discípulo del Señor, desafiado por el Señor. Replantéate todos estos puntos y fíjate en qué parte del camino estás. Dios quiere hacer grandes cosas con tu vida, pero necesita que le sigas, que estés dispuesto a ir a donde Él te vaya, donde Él te guíe, que tenés que estar dispuesto a poner todo en sus manos, abandonar, dejarte en las manos de Dios. No hay cosa más maravillosa que ponerme en las manos de Dios. Y creo que es lo que más nos cuesta. Cuando yo me pongo en las manos de Dios, es una actitud, es como si yo este papel del apunte, no sé, o mis anteojos, se lo diera a Él y le diga, mira, estos son mis anteojos que tengo que cuidar, que no se me rompan, toma, ¿me los cuidas? Toma, lo pongo en tus manos. Cuando paso los anteojos a Él, ya no es mi responsabilidad el cuidado de esos anteojos, es de Él, porque se lo di para que me los cuide. Cuando vos tu vida, que para vos vale tanto, la ponés en las manos de Dios, tenés que sentir el desprendimiento que yo ya no me tengo que cuidar, ya no me tengo que preocupar, porque puse mi vida en las manos de Dios. Él se ocupa de mis necesidades, Él se ocupa de mis problemas, de mis dificultades. ¿Por qué? Porque me compró, porque soy de Él y porque he puesto mi vida en sus manos. Vos tenés que poner tu familia en las manos de Dios, tu negocio en las manos de Dios, tu vida en las manos de Dios, todo en las manos de Dios. Pero con ese paso de fe, de aceptar y sentir esa paz de que está en sus manos. Tengo un temita en la iglesia que resolver que me quita un poco el sueño. Aquellos que somos pastores sabemos cuántas noches pasamos en vela, ¿no? Y pasé 2 noches sin dormir. Y dije, no puede ser que esté sin dormir. El tercer día dije, Señor, lo pongo en tus manos. Pero lo voy a poner por fe. De que esto que me resulta tan complejo, tan difícil, lo pongo en tus manos. Mira, manejalo vos porque por ahí si lo manejo yo me conozco el carácter, vamos a hacer macana. Manejalo vos, guíame vos, mostrame qué pasos tengo que dar, cuándo hablar, cuándo callar. Y sentí paz, porque había puesto eso en las manos de Dios. Ahora, yo no sé qué tanto te pueda preocupar en esta noche, qué preocupación tenés, qué te quita el sueño. Pero aquellos problemas que a vos te quitan el sueño, Dios ya tiene la respuesta, Dios ya tiene la solución. Aún antes de que el problema haya llegado a tu vida. Quizás es lo que está esperando que pruebes la alternativa de Dios. Decir, Señor, perdóname porque esto me trajo tanto desvelo, tanto problema. Señor, está en tus manos. Y automáticamente vas a ver que la solución se da. El milagro se opera. Porque necesitamos permanentemente aprender estas cosas tan sencillas, pero tan difíciles de hacer.